Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. Todos los viernes a las 7 de la noche estamos aquí reunidos para compartir un tiempo de la palabra de Dios. Bien, el mensaje que les quiero compartir el día de hoy es acerca de la resurrección del Hijo de Dios. Entonces ustedes me dirán, pero no es Semana Santa, es como hablar del nacimiento de Cristo, no es Navidad. Pero se nos pasa a veces que son temas centrales de la palabra de Dios y del corazón mismo del Evangelio. Entonces, creo que tenemos que desencasillar estos temas de sus fechas para que podamos entender estas doctrinas de la palabra en nuestra cotidianidad, en nuestra vida de fe, que no sea solamente un evento de unos días feriados, sino que sea verdaderamente algo que se interiorice en el corazón, que podamos comprender con nuestra mente, con la mente que Dios nos ha dado, con la capacidad que Dios nos ha dado para leer su palabra, para comprenderla y para poder entender y repasar, ¿por qué no?, este mensaje. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 10, versículos 8 y 9. En el 8, la parte B, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es algo importante porque dice que esta es la confesión de fe apostólica. Es decir, ¿qué es lo que los apóstoles creían y qué es lo que ellos predicaban? Porque dice, esta es la palabra de fe. ¿Cuál es su confesión? ¿Sí? ¿Y qué es lo que ellos predicaban? ¿Sí? Predicaban fe para salvación, confesar a Jesús como el Señor y creer que Dios le levantó de entre los muertos. Es decir, para el cristiano, cuando la fe cristiana se formó, no había César, no había sumo sacerdote. El sumo sacerdote se convirtió en Jesucristo, ¿sí? Y Él fue el mismo Señor y no había otro Dios fuera de Él, no había otro Señor. Y Él fue el que resucitó de entre los muertos para darnos vida. Por eso dice que si creemos con nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, ¿qué pasa? Que seremos salvos. Entonces, ese fue un mensaje fuerte dentro de los apóstoles. Mire, por ejemplo, cómo utiliza estas mismas palabras el apóstol Pedro. Lo que acabamos de leer en Romanos, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. Y lo que está en el libro de Hechos es relatado por Lucas, el discípulo del apóstol Pablo, pero referente a las palabras de Pedro, que dice versículos 23 y 24 del capítulo 2. Dice: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, es claro que dentro de ese mensaje de impacto del Evangelio hubo algo que trascendió, y era la resurrección del Hijo de Dios. Es decir, no hubo solamente, como pasó en el Antiguo Testamento, inclusive en el mismo capítulo 11 del libro de Juan, resurrecciones, revivir o vivificados, personas que fueron revivificadas, que revivieron, pero que a la postre volvieron a fallecer, ¿sí? Como sucedió con el niño que el profeta Elías se acostó sobre él hasta que se levantó este niño revivificado, porque no quedó vivo para siempre, ¿sí? Lo mismo el profeta Eliseo, que oró por la mujer, por el hijo de la mujer sunamita, o el mismo Lázaro. Se levantaron, sí, pero no para vida eterna. Entonces, pero dice el apóstol Pedro que la muerte no pudo retener a Cristo. Entonces uno dice, ¿cómo así que la muerte no pudo retener a Cristo? Es decir, Cristo entregó su vida por nuestros pecados, dándonos un regalo por lo que no merecíamos, ¿sí? Es como cuando el niño pierde el año y tú le das un regalo y uno dice, pero lo estás malcriando, ¿sí?
Lo que pasa es que Dios, para salvarnos, para darnos vida, envió a su Hijo, y al que era santo le dio la paga por nuestros pecados, y a nosotros los pecadores nos dio la justificación por medio de la obra de Cristo. Eso se llama gracia, porque nos dio lo que no nos merecíamos. ¿Sí? No es que nosotros nos merecíamos la salvación, no hay bondad en nosotros que pueda alcanzar a la salvación. Por eso es la obra de Cristo para alcanzarnos, para redimirnos, para darnos ¿qué? Salvación. Por medio de esa resurrección somos nosotros incluidos en el plan de salvación de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 acerca de Cristo. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la paga de nuestro pecado se lo dio ¿a quién? A Cristo. Lo que estábamos viendo, ¿sí? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, para poder pagar el pago que nosotros correspondíamos, tocaba darlo. Es como cuando, no sé, me acuerdo mucho cuando uno va a colocar una compra por internet, que le piden a uno un numerito de una tarjeta cuando se expira, y entonces uno coloca los datos, y si uno no tiene fondos, uno le dice pagar, y entonces le dice no hay pago, o la tarjeta más cerca, la tarjeta del Transmilenio, te vas a subir al SIB y ya está todo el saldo quemado, ya pediste prestado 1, 2 y vas a pasarla otra vez, dice saldo insuficiente, ¿sí? Esa es la condición del hombre. Entonces no merecíamos ser llevados, pero Cristo vino y pagó por nosotros. El precio fue que le tocó pagar con su vida, con su sangre. Bien, Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Cristo no pecó, pero recibió el pago por nuestro pecado. ¿Ven el intercambio? Dios coloca a su Hijo en la balanza para ayudarnos a nosotros a subir, ¿sí? Y Él es el que descendió, como dice una confesión, ese himno de fe que dice el libro de Filipenses. Pongan allá en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no escatimó a el ser como Él, sino que descendió de lo alto, ¿sí? Tomando forma de siervo, y siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? A lo cual la respuesta de Dios el Padre es, mas Dios a lo sumo le exaltó, capítulo 2 del libro de Filipenses, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Entonces, ahí está, que Cristo, aunque no era pecador, pagó el pecado de Él, no, nuestro pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras que lo que Dios el Padre le dio al Hijo fue nuestro pago, el pago de Él nos lo dio a nosotros. Hizo un cruce de cuentas. Entonces, eso es lo que se llama gracia, porque Jesús fue el que tuvo que llevar ese peso, llevar esa muerte para poder darnos vida. Finalmente, ¿cómo termina Juan capítulo 11, versículos 25 al 26? Dice que Jesús le dice a Marta y a María, le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta el Señor Jesús a ellas, ¿sí? Entonces, diciendo, yo soy la resurrección y la vida, significa que en Él tenemos la salvación eterna de Dios, que va a ser por medio de esta resurrección. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, este Jesús fue mostrado al mundo como el verdadero y único Hijo de Dios, quien es el único capaz de darnos vida, la verdadera vida, la resurrección eterna, solamente está en Él. Y fue mostrada al mundo a través de la resurrección, de una resurrección no hecha por obra humana. No hubo un profeta que se acostó sobre Él, no hubo un siervo orando por Él. Hubo el Espíritu Santo obrando, como Él mismo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar.
Eso solamente lo pudo ser ¿quién? El Hijo de Dios, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora nosotros en algún momento tendremos que enfrentarnos a la muerte, pero Cristo ya la venció. Entonces vamos contra la muerte y tal vez durmamos en Cristo, pero la vida y la resurrección, si creemos en Él, la tenemos asegurada por medio del Hijo de Dios. Si creemos en Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Solo en Cristo, solo en el Hijo de Dios podemos tener esa confianza. Él fue el que venció la muerte. ¿Tú eres capaz de vencer la muerte? No somos capaces por nosotros solos de decirle a una gripe, quítese. No somos capaces, nos toca esperar hasta que se pase la gripa. ¿Vamos a poder vencer la muerte con nuestras propias fuerzas? No podemos. Ni los ricachones más ricos del planeta han podido vencer la muerte. Se enferman, se envejecen y mueren. Pero Cristo nos dice que si creemos en Él, la muerte ya está vencida en Cristo y tendremos vida eterna por su obra en la cruz. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios le levantó de entre los muertos y su resurrección es el sello de la victoria, el sello del entendimiento para todo el mundo, para decir, este es el Hijo de Dios. Nadie más ha resucitado como Él, nadie más venció la muerte, nadie más derramó su sangre por nuestros pecados. Es la obra perfecta de Dios en el Hijo por amor y misericordia por nosotros. Amor, gracia y misericordia. Hoy te abrazan a ti, me abrazan a mí, si reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, así como dice Romanos capítulo 10, versículos 8 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Que Dios les bendiga y que la resurrección de Cristo esté en nuestro pensamiento y entendimiento, dándonos esperanza de una vida futura por la eternidad, y que no hay condenación. No, esto no es de pagar misa ni de pagar de que se va al purgatorio. No, en Cristo es la salvación. Él es la salvación, Él es la resurrección y la vida. Así que nos podemos acercar confiadamente ante el Hijo de Dios y decirle a Él, tú eres mi Salvador, tú eres el Señor, tú eres aquel que se levantó de entre los muertos. Confiando en ti, aquel día resucitaré, me levantaré, así esté muerto, me levantarás tú entre los muertos para vivir eternamente en la gloria de Dios el Padre. Fortaleza espiritual, fortaleza para la eternidad. A eso nos llama el Señor. Esa es la obra de Cristo que nos alcanza hoy y que ha alcanzado generaciones, y este mensaje es vida para todos. Dios les bendiga, no se les olvide, este es un mensaje con propósito, aquí por estas redes sociales, YouTube y Facebook, y qué bueno es compartido con ustedes. Dios les bendiga. Sus planes para